Ya, entonces ya me queda claro que sí me están escuchando. Perfecto. Nuevamente, buenas noches. Hemos tenido, bueno, después de la semana pasada que tuvimos una sesión especial de la noche de crecimiento con preguntas y respuestas relacionadas con la semana que cambió la historia, ¿no? Ese estudio que estuvimos teniendo respecto a los últimos días de ministerio público de Jesús. Entonces, se alteró el horario y, bueno, algunos de los que siempre nos acompañan no pudieron estar con nosotros. Ahora regresamos a nuestra dinámica habitual y retomamos el estudio donde nos quedamos, en el libro de Génesis. Pero antes de meternos a estudiar la Biblia, te pido por favor que me acompañes a orar. Ya siempre lo repito y es verdad, es imposible acercarnos a estudiar la palabra de Dios dependiendo de nosotros mismos nomás, ¿no? Uno puede saber mucho de historia, mucho de la Biblia, haber ido a 20 seminarios, tener un montón de títulos y sabes que eso no significa absolutamente nada, porque el único que nos enseña y que nos ayuda a entender la Biblia es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no se consigue con títulos académicos, ¿no? Ni con méritos personales. Así que vamos, por favor, a estudiar la Biblia, pero antes a orar. Acompáñame, por favor. Señor, te doy gracias por esta noche, gracias por el privilegio de estudiar tu palabra. Es un gusto siempre encontrarnos, aunque sea de manera virtual, con nuestros hermanos. Yo te pido que nos des claridad, nos des lucidez, Señor, nos enseñes todo lo que tienes preparado para nosotros hoy. Estamos en circunstancias difíciles en nuestro país y en el mundo. Eh, Ciertamente, Señor, todo se pinta oscuro. Y no es que seamos pesimistas, Señor, solamente somos objetivos, pero dependemos de ti, Señor. Dependemos de ti y eso nos llena de tranquilidad, nos da gozo. No somos un grupo de tontos, Señor, creyendo en un amigo imaginario, sino que tú eres real. Y como vimos en la semana pasada y recordamos, conmemoramos el domingo pasado, Señor, tú has resucitado, tú estás vivo y tú eres un Dios de vivos. Y porque tú vives, nosotros vivimos, Señor. Mientras estamos aquí, en medio de esta dificultad, queremos crecer en ti, queremos aprender tu palabra. Ayúdanos, Señor, para poder cumplir ese propósito esta noche. Señor, te pido que seas honrado, te glorificamos, Señor, en esta noche. Amén. Amén. Muy bien, vamos a nuestras Biblias, al libro de Génesis capítulo 16, justamente donde nos quedamos, ¿ya? Génesis capítulo 16. La historia de Agar e Ismael. Terminamos la semana anterior, el 15, ¿te acuerdas? Terminamos con esta controversia entre los 400 años y 430 años de Israel en tierra ajena, sirviendo, ¿no? a extraños. Y bueno, ya dejamos atrás eso, lo explicamos la semana pasada. Si tú quieres una explicación de eso, tienes que ver el video anterior, pues, ¿no? Y gracias a Dios están tanto ahora en Facebook como en YouTube, puedes visitarlos. Pero ahora nos vamos a otro capítulo de la historia, el capítulo 16. Abraham había recibido la promesa de Dios, ¿te acuerdas? Lo vimos tan temprano como Génesis 12. Vimos que Dios le había prometido a Abraham que le iba a dar tres cosas, ¿te acuerdas? Tierra, descendencia y bendición. Entonces, cuando hablamos de tierra, ya había llegado a la tierra prometida, no fue una cosa tan complicada. Tuvo sus altibajos en cuanto a su convicción Abraham y salió cuando apenas hubo hambre, ¡puf!, se fue corriendo a Egipto, ¿no? Pero después regresó y estando ahí pasó lo de esta guerra, la primera guerra internacional, ¿te acuerdas que vimos con los reyes de Sodoma y Gomorra contra los otros reyes? Abraham participó, pero ya se había sentado ahí. Entonces, el asunto de la tierra, digamos, estaba casi cubierto, ¿no? Venía el tema de la descendencia. En el capítulo 15 vimos precisamente que había un tema que revelaba el pensamiento de Abraham, ¿no? Las dudas que tenías, pensaba que Eliezer, su sirviente, iba a ser quien le iba a heredar, de acuerdo a las costumbres de la época. Dios le dice no, le revela sus planes. Y bendición. Y la bendición estaba ligada a la descendencia. Entonces,
pasaba el tiempo, yo te dije, ya habían pasado alrededor de 10 años entre la salida de Abraham de Harán, hasta que llegó a la tierra prometida y están sucediendo estos eventos. Después de 10 años en que no se cumplía la promesa ni de descendencia, ni de bendición, entonces ya algunas cosas como que se ponían difíciles en la familia. Y lo que vamos a hablar en esta mañana va a cubrir, en esta reunión, en esta noche de crecimiento, va a cubrir un aspecto que es importante, sobre todo en esta época, que es el aspecto de la familia. ¿Ya? ¿Cómo se desarrollan las cosas en la familia, particularmente entre el esposo y la esposa? Así que si tú eres un casado, yo te pido que te pongas ahí, te amarres bien, ¿no? Te pongas, si es posible, un cinturón ahí de seguridad para que escuches bien esto, seas hombre o seas mujer. Tú sabes que cuando se comparten noticias, planes en casa, ¿no? El esposo y la esposa de pronto deciden tomar alguna decisión, algún proyecto que beneficie a la familia, ¿no? Y de pronto, hablando en términos cristianos, ¿no? Siendo cristianos, la familia dice, vamos a orar porque el Señor nos ayude para concretar este proyecto, este negocio, bueno, lo que sea, ¿no? Y pasa el tiempo y las cosas no salen, ¿no? Y algunos, yo te digo porque a mí me ha pasado, ¿no? Después de una semana de orar por algo ya estamos impacientes, ¿no? Algunos no llegan a aguantar un mes. Algunos en un año, si es que ya han tenido mucha paciencia, se mueren de la desesperación. Y estamos hablando aquí de Abraham orando por esto, o esperando el cumplimiento de esta promesa por 10 años. Y estamos hablando ni siquiera que era un proyecto que se le ocurrió a Abraham con su esposa Sarai. No, estamos hablando de un proyecto que Dios les planteó a ellos. Y entonces el asunto todavía se complicaba más. Y se complicaba más porque de manera natural, y ahora vamos a ver los factores naturales, era materialmente imposible de que la promesa de Dios se cumpliera, porque Sarai era estéril y ambos, tanto Sarai como Abraham, ya eran ancianos. Y sabemos por fisiología, y si entre nosotros, entre quienes están viendo esta transmisión, hay alguien que sepa de medicina y estas cosas, sabe que estamos hablando de un hombre de 85 años y una mujer de 75 años. Entonces el asunto era complicado, ¿no? Era bastante complicado. Entonces sucede, te doy todo ese marco para poder meternos a leer y entender de qué va este episodio en la vida de Abraham y Sarai. Dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Y lo que vamos a desarrollar en esta sesión, y espero que la podamos terminar, si no, nadie nos apura, no tenemos bastante tiempo en casa por último, ¿no? Para invertir en estos estudios. Tiene que ver, como te dije, por un lado con la relación matrimonial, pero por otro lado tiene que ver con algo muy importante, que es el desarrollo de la fe. Recuerda que Abraham es mostrado en Hebreos capítulo 11 como uno de los titanes de la fe del Antiguo Testamento. De hecho, hemos estudiado ya en el capítulo 15 que Abraham le cree a Dios y le fue contado por justicia. Y ese creer es la fe que conecta la salvación de Dios con la voluntad del hombre, ¿no? El hombre tiene que creer esa salvación que Dios quiere regalar. Y si bien es cierto, en el Antiguo Testamento Jesucristo no había venido todavía y no se podía efectuar la salvación definitiva, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la salvación siempre ha sido por fe. En el Antiguo Testamento la salvación era mirando hacia el futuro, mirando hacia la cruz de Cristo, aunque no quedaba muy claro que iba a ser Cristo o si iba a ser una cruz, pero se vislumbraba, eso se llama revelación progresiva, ¿no? Se vislumbraba en la poca revelación que Dios les había dado, que va creciendo a medida que avanzan las escrituras en el Antiguo Testamento, ¿no? Ellos podían ir asumiendo de que Dios iba a hacer algo por ellos. Y Abraham creyó, tuvo esa fe que nos muestra el capítulo 15, ¿no? Eso lo justificó delante de Dios. En el Nuevo Testamento, la fe salvadora se manifiesta mirando al pasado, mirando a Cristo,
porque él fue el cumplimiento, como él mismo dijo, de la ley y los profetas, ¿no? Y eso lo vimos a conciencia en los estudios de la semana anterior, ¿no? Entonces, te digo, vamos a hablar acerca de la relación matrimonial y vamos a hablar también acerca de la fe. Pero para meternos a hablar de la fe, yo quiero explicarles que la fe tiene, por lo menos en mi humilde estudio de las Escrituras, yo he visto que la fe tiene tres aspectos bien marcados. Es una sola fe, pero que se manifiesta en tres formas diferentes, ¿ya? Te pido por favor que me acompañes al libro de Efesios capítulo 2. Y quiero explicarte esto porque muchas veces hablamos indiscriminadamente de fe y después terminamos confundidos, ¿no? Incluso cuando estudiamos la Escritura, en la Biblia encontramos menciones de fe, especialmente en el Nuevo Testamento, donde se dice una forma o se dice otra forma, o dependiendo del contexto podría significar una u otra forma. Y si no diferenciamos bien estos tres aspectos de la fe, terminamos muy confundidos, ¿no? Y nuestra interpretación de la Biblia entonces se ve afectada. No, entonces vamos a Efesios capítulo 2, por favor. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Son versículos muy conocidos para aquellos que ya tienen largo tiempo en el Señor. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si tú pudiste seguir los estudios que hicimos la semana pasada sobre la semana que cambió la historia, así se tituló, ¿no? Ahí estuvimos explicando varias cosas y cuando llegamos a hablar de la Pascua, el 14 de Nisan, y del día del sacrificio de Cristo, el 15 de Nisan, estuvimos explicando bastante acerca de la salvación y lo que es la connotación que tenía la salvación para nosotros con respecto a la obra de Cristo, ¿no? Y ahí yo dije una frase que espero que siempre la recuerdes, ¿no? La salvación era algo que nosotros no podíamos obtener, era demasiado costosa y el único que podía pagarla era Jesucristo, el Cordero sin pecado que quite el pecado del mundo, ¿no es cierto? Él asumió nuestros pecados para poder salvarnos. Pero esa salvación tan costosa en la cruz, Jesús la convirtió en un regalo. Y es un regalo que está disponible para todas las personas. Escucha, posiblemente haya alguien que tiene una posición teológica diferente. Mira, no es mi interés, y siempre lo repito, polemizar al respecto, pero en la cruz Jesús, es lo que entiendo de las Escrituras, Jesús en la cruz convirtió esa salvación tan costosa, como Él la pagó, la convirtió en un regalo disponible para todos. Pero no todos tienen la salvación, porque ese regalo se adquiere por gracia, porque es gratis, por medio de la fe. Entonces, este primer aspecto de la fe es lo que conocemos como la fe salvadora, ¿no? El aspecto salvador de la fe. Y esta fe salvadora es el aspecto fundamental de la fe. No te estoy hablando, por supuesto, y quiero hacer la salvedad, del concepto popular de la fe, ¿no? Yo recuerdo que mi abuelita, que ahora está con el Señor, ¿no? Ella manifestó su convicción de entregarle su vida a Cristo. Mis dos abuelitas, ¿no? Gracias a Dios. Yo soy muy bendecido con eso. Pero una abuelita, me acuerdo mi abuelita materna, ella le gustaba prepararse muchas hierbitas, ¿no? De esta costumbre de las antiguas, ¿no? Y tenía su tilo, ni recuerdo los nombres de las hierbas, ¿no? Pero yo me acuerdo que ella usaba siempre una frase, de pronto yo estaba chiquito, ¿no? Y de pronto yo soy asmático, ¿no? Y cuando era chiquito no podía ni dormir, tenía que sentarme, el asma era terrible, ¿no? Entonces, yo recuerdo que mi abuelita tan pronto me sentía tosiendo, así, muy preocupada, ¿no? Venía y me decía, hijito, te voy a hacer una hierbita que es muy buena, que te va a quitar la tos. Creo que se refería al tilo. Y ¿sabes qué? Yo le tengo mucha fe a esta hierba. No estoy hablando de ese tipo de fe popular que la gente tiene, ¿no? Que lo que quiere decir es que confía mucho porque las experiencias lo han corroborado a lo largo de su vida de que ciertas cosas funcionan. No me refiero a ese tipo de fe, ¿no? Estamos hablando de la fe bíblica. Y la fe bíblica tiene en su primer aspecto, de tres que te voy a explicar, su primer aspecto es la fe salvadora o el aspecto salvador de la fe.
el cual es fundamental, hermanos. Y te repito, la fe salvadora es el único vehículo que nos permite recibir gratis, por gracia, esa salvación tan costosa que Jesús convirtió en la cruz en un regalo, ¿no? Y recuerda siempre esto, recuerda, apúntalo, es fundamental, ¿ya? Para que no te confundas. Entonces, ese es el aspecto salvador de la fe y Pablo lo explica aquí en Efesios 2, 8 y 9. Pero hay otro aspecto de la fe que quiero revisarlo contigo. Y vamos, por favor, al libro de Santiago, capítulo 2. Santiago, capítulo 2. Y vamos a leer allí desde el versículo 14. Y este es el aspecto tangible de la fe, que es una consecuencia obligatoria del aspecto salvador de la fe. Es decir, la fe salvadora obliga de todas maneras a que la fe se haga tangible. Y Santiago lo explica de una manera maravillosa. Acompáñame, por favor. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y yo recuerdo que expliqué un poquito de esto en alguna sesión anterior. Aquí Santiago está hablando de algo que podría parecer contradictorio a lo que dice Pablo. Y te digo, esto puede parecer contradictorio cuando no entendemos de qué aspecto de la fe está hablando Pablo y de qué aspecto de la fe está hablando Santiago, ¿no? Aquí Santiago está hablando del aspecto tangible, mientras Pablo habla del aspecto de la fe salvadora. Para la fe salvadora solamente vale el sacrificio de Cristo, porque nosotros no podemos pagar por esa salvación. La recibimos gratis a través de la fe. La fe salvadora recibe gratis el sacrificio de Cristo. Pero la fe tangible de la que habla Santiago es el efecto obligatorio, natural, el efecto consecuente de la fe salvadora, ¿no? Y aquí Santiago dice, hermanos míos, está hablando a cristianos hebreos, judíos, israelitas, ¿no? Les hace la pregunta, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Está hablando del que dice que tiene fe y Santiago le está haciendo reflexionar a estos hermanos a los que les está escribiendo, que estaban en la dispersión, que estaban sufriendo tantos problemas, ¿no? Estamos hablando del año 45 más o menos después de Cristo, que es la fecha en que se escribe esta epístola, aproximadamente, ¿no? Entonces era una situación muy difícil y Pablo les dice, hermanos, todos los problemas que ustedes tienen no les exime de mostrar lo tangible de vuestra fe. Porque hay algunos que dicen que tienen fe, pero no tienen esa parte tangible, no demuestran que tiene fe. Y a continuación viene la pregunta sobre ese supuesto, sobre esas personas que dicen que tienen fe, pero no la tienen en realidad. Dice, ¿podrá la fe salvarles? O sea, podrá, en el original exactamente la idea es, ¿podrá ese tipo de fe? O, mejor dicho, ¿podrá tal fe, eso que ellos dicen, que ellos profesan, salvarle? Por supuesto que no, porque la fe salvadora siempre se hace tangible, tiene su aspecto tangible. ¿Cuál es el aspecto tangible? Acompáñame a seguir leyendo, por favor. Versículo 15 dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Y Santiago lleva lo tangible a nuestra relación horizontal. Y hermanos, es que no hay otra forma en que nuestra fe salvadora se demuestre si no es en nuestra relación horizontal. Te lo pongo así para que sea más sencillo y lo puedas recordar, lo cual se llama fe tangible. Entonces ya estamos cubriendo ahí dos aspectos de la fe. Y Santiago, vamos a avanzar, ya dice el versículo 17. Así también la fe sin obra, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es decir, no existe fe, no es verdaderamente fe. 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, como si se pudiesen separar. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y hermanos, y hay que entender aquí nuevamente el pensamiento lógico de Santiago y el pensamiento bastante pragmático de Santiago, ¿ya? Santiago lo que les está diciendo es, hermanos, a pesar de que están en dificultades, porque recuerda, el contexto de estos hermanos es que estaban en una situación
muy difícil, lo habían perdido todo, habían tenido que huir dejando atrás sus posesiones, su familia, su posición, su trabajo, etcétera, ¿no? Y en cierta forma, aunque de repente no tan grave como lo que les pasó a estos hermanos, estamos viviendo en una situación así también nosotros, ¿no? De verdad que yo tengo tanta tristeza por tantas personas que están perdiendo su trabajo, ¿no? Con las últimas regulaciones que está dando nuestro gobierno, la situación se hace cada vez más difícil. Hoy día en la tarde, por una cuestión del pago de la pensión del colegio de mi hijita, llamé a la señorita encargada de los cobros, ¿no? Para saber exactamente si había un beneficio, algún descuento, ¿no? Ustedes saben por todas las cosas que están pasando. Efectivamente vi que en la página había un beneficio, entonces llamé exactamente para que me lo calculen y saber cómo podía hacer el pago, ¿no? Y converso mucho, señorita me da, por supuesto, toda la información técnica al respecto, ¿no? Los datos fríos. Señor, es tanto, su código es tanto, que tiene que hacer el pago de esta manera, correcto, muy bien. Y ya cuando yo estoy despidiéndome, me dice, señor, una cosita, usted es pastor, ¿no? Yo le digo, sí, señorita. Y me dice cambiando de tono, ¿no? Ya de su faceta netamente informativa y como una trabajadora, ¿no? Me pone su voz con una faceta totalmente humana y me dice, pastor, me dice, ya no me decía señor, ¿no? Señor Torres. Me dijo, pastor, ¿usted cree que puede tenernos en sus oraciones a todo el personal y a toda la gente que laboramos aquí? Y saben que me dio tanta pena, me dijo, porque todos estamos sufriendo. Ustedes como padres sabemos de papitos que dependían de ventas y de comisiones y se habían metido en deudas y ya se están comunicando con nosotros y como que la situación nos está golpeando. Y por otro lado, también nosotros como personal, yo también, yo estoy en los dos lados porque también tengo mi hijito, pero también soy del lado del personal y las cosas son inciertas. Mira, son tiempos difíciles y seguramente tú también los estás experimentando, ¿no? De alguna u otra manera. Y conforme se prolonga esta situación, el impacto, de repente, ahorita no lo sientes, pero vas a comenzar o vamos a comenzar a sentirlo. Yo espero en primer lugar que te estés preparando y por eso yo creo que esto que estamos hablando de la fe es tan pertinente. Pero por otro lado, yo quiero que recuerdes algo, ¿no? Primero, que tenemos un Dios que provee, ¿no? Y hermanos, eso es maravilloso. Si nos ha provisto la salvación, que es la cosa más grande que Dios podría haberse esforzado en proveernos a través de su propio Hijo, ¿no? Como dice el apóstol Pablo, ¿cómo no nos va a dar con Él también todas las cosas, ¿no? Y yo te pido que no solamente te concentres en lo material, porque el mal haría yo y entraría en una categoría que nunca quiero entrar, ¿no? Como estos que predican prosperidad y tontería y media, ¿no? No, pero yo te digo simplemente lo siguiente. Confía en que el Señor sabe lo que tú necesitas y no dejes de confiar en que Él está al tanto de tu situación y entrégale siempre tus decisiones y pon tu vida bajo su control. No te desesperes. Pero como Santiago le dice aquí a estos hermanos que la estaban pasando tan mal, y permíteme decírtelo a ti también, ¿no? Con la autoridad que me da la palabra de Dios, eh, el que la situación esté difícil para ti y para mí, no nos exime en ningún sentido de preocuparnos por otros que de repente la están pasando peor. Y no te estoy hablando de una doctrina socialista de la iglesia, no, ni mucho menos. Estoy hablando del sentido práctico, de la fe tangible a la que la Biblia nos desafía, ¿no? Es la fe experimentada en el sentido horizontal. Yo te pregunto, ¿ya llamaste a una persona que no sea de tu familia para preguntarle cómo está? ¿Ya llamaste a alguien que de repente no profesa la misma fe que tú y que yo, pero le ofreciste orar por él? Mira, yo te cuento esto que me pasó temprano bueno, en la tarde con esta señorita por teléfono, de verdad, y regresé a mi oficina aquí desde donde estoy transmitiendo y me arrodillé y me puse a orar. Me puse a orar por esta gente, ¿no? Y por todo nuestro país. La gente, eh, a pesar de que quizás no comparta nuestra fe, necesita nuestra fe.
para que nuestra fe produzca fe en ellos. ¿Te das cuenta qué importante es esta época para nosotros como cristianos? Ser coherentes con lo que decimos ser, ¿no? Como a mí me encanta decir, porque lo creo, porque lo he vivido, ¿no? Todo lo que nosotros decimos creer, todo lo que nosotros decimos saber, todo lo que hemos venido aprendiendo por tantos años, porque hay muchos de nosotros que tienen más años de caminar en la vida cristiana que años de edad, ¿no? O sea, todo eso, un día, un momento tiene que ser probado. Y sabes que este es uno de esos momentos. Este es uno de esos momentos. Y hermanos, tiene que aflorar en nosotros la fe tangible. Y eso se ve en la relación horizontal. Recuerda, no tiene sentido, es contraproducente, es ilógico, irracional, ¿no? Sostener una fe salvadora, que es única y para siempre, por cierto, porque la salvación no se pierde, ¿no? Sin sostener una fe tangible en lo relacional. Y ahí viene el reto, hermanos. Ahí viene el reto. Y posiblemente mucho de esa fe tangible hay que desarrollar en nuestras familias. Pero bueno, y eso lo vamos a desarrollar cuando volvamos al libro de Génesis, ¿no? Pero te hablé de 3 aspectos que quería explicarte. Y bueno, ya yo pensaba explicarlo esto en 5 minutos y ya he tomado ya media hora en esto. Pero yo creo, hermanos, que no es tiempo desperdiciado, el tiempo invertido en entender las grandes verdades, esas verdades eternas que nos transforman, ¿no? Y en todo caso, posiblemente tú ya sabes lo que yo estoy explicando, no es mi intención, nuevamente te pido disculpas, no es mi intención considerarte que tú eres un tonto o que eres un ignorante, no, 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 para nada. Pero hay muchas personas que ven esta transmisión, si no en este momento, sino que las ven después, que necesitan esta explicación, ¿no? Y por eso lo hago también. Entonces hemos hablado de 3 aspectos de la fe, hasta ahora hemos cubierto 2: la fe salvadora, la fe tangible, y el tercer aspecto nos lleva a Hebreos, capítulo 11, que es un pasaje tan conocido y con tantos títulos tan famosos, ¿no? Como la galería de los héroes de la fe, como el paseo de los héroes de la fe, ¿no? Como los portentosos de la fe del Antiguo Testamento. No sé, yo he escuchado tantos títulos, ¿no? Ya tú puedes ponerle tu propio título. En la actualidad, en esta semana, estoy escribiendo en los devocionales diarios. Si tú no los recibes, pon en tu comentario que lo quieres recibir, deja tu dirección de email y te los voy a mandar todas las mañanas a tu inbox, ¿no? A tu dirección de correo electrónico. Pero estoy hablando exactamente acerca de esta fe, que es la que te quiero explicar ahorita, ¿no? En Hebreos 11. Y vamos al primer versículo. ¿Qué te parece? Ya dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y hay que tener cuidado con este pasaje porque muchos han asumido que esta es la definición general de la fe, pero no es así, ¿ya? Esta es la definición del tercer aspecto de la fe. El primer aspecto de la fe es la fe salvadora, que se define a sí misma. La fe salvadora es aquella que nos permite recibir aquella salvación tan costosa que Jesús pagó en la cruz y la convirtió en un regalo, ¿no? La hizo gratis por gracia, la recibimos por la fe salvadora, esa es la fe salvadora. La fe tangible es la que hace que esa fe salvadora en nuestra relación vertical nos permita llevar el comportamiento con las personas que nos rodean en una evidencia horizontal, ¿no? Y esta tercera fe que define Hebreos de manera magistral, el escritor de Hebreos, que no se sabe con certeza quién fue, aunque hay sospechas de quiénes pueden haber sido, ¿no? En lo personal, me parece que fue el apóstol Pablo, otros dicen que fue Apolos, en fin, hay también otros representantes, ¿no? Para postularse a escritores de esta epístola. Bueno, esta epístola nos habla de la fe dinámica, que es el tercer aspecto de la fe. ¿Y qué es la fe dinámica? Es la fe que mueve, que ha movido, según Hebreos 11, a todos los hombres de fe del Antiguo Testamento, y es la fe que sigue moviendo a los hombres y mujeres de fe en la actualidad. Es la fe que es el motor de nuestra vida, que nos hace aspirar, caminar, seguir adelante, no derrumbarnos por las dificultades, tener la mirada y la perspectiva de lo eterno, esperando siempre en las promesas del Señor, sabiendo que se van a cumplir. Esa es la fe dinámica. Esa es la fe dinámica. Y yo te explico esos 3 aspectos de la fe, porque lo que vamos a ver ahorita en Génesis 16 nos habla
de la fe dinámica, precisamente, y de la fe tangible. No nos habla exactamente de la fe salvadora, aunque por ahí podemos hacer un comentario, ¿ya? Pero nos habla de los otros dos aspectos de la fe. Ahora, es meritorio decir algo. Si existe fe salvadora, el aspecto de la fe salvadora, como te dije, obligatoriamente va a haber fe tangible, y aparte de la fe tangible, necesariamente vamos a tener que vivir sostenidos por la fe dinámica. Si no tienes fe dinámica, y yo debo reconocer que quizás el aspecto dinámico de la fe es el que más conflictos nos provoca en nuestra vida cotidiana, en nuestro caminar diario con Dios, ¿no? Es el hecho de mantenernos de pie, de seguir confiando a pesar de que las circunstancias y el tiempo y todo se muestra como una adversidad que nos podría indicar de que no va a resultar. No, este aspecto es el más conflictivo para nosotros como seres humanos, debo reconocer. Pero el aspecto de la fe tangible, aun cuando naturalmente nos debe brotar y debe brotar, ¿no? De esto no cabe duda, debe brotar. Sin embargo, nuestra vieja naturaleza ahí lucha bastante, ¿no? Pero bueno, vamos a Génesis 16 y vamos a ver en el desarrollo de esta historia cómo se van manifestando estos tres aspectos de la fe, ¿ya? Volvemos a Génesis 16. Nuevamente, disculpa que haya tomado tanto tiempo en esto, pero yo creo que es fundamental. Y volvemos a la historia de Sarai y Abraham. Dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y la primera cosa que vemos aquí es, bueno, habrá que explicar algunos detallitos, ¿no? Pero la primera cosa que vemos aquí es que esta parejita comenzó a tomar decisiones sin fe. ¿A qué fe nos referimos? A la fe. ¿A qué aspecto de la fe? A la fe dinámica. Sarai le dice una realidad a Abraham, ¿no? La realidad era, soy estéril. Pero nota que la realidad no es simplemente una exposición objetiva, sino es que es una realidad con la búsqueda de un culpable. Y hermanos, esto es una cosa que nos caracteriza y yo veo últimamente en las noticias, ¿no? Y yo leo las noticias en el internet de diferentes fuentes y algunas de estas fuentes permiten comentarios, ¿no? Y después me pongo a ver los comentarios, a ver, vamos a ver qué opina la gente, ¿no? Y bueno, el tema de los comentarios es todo un tema también, ¿no? La gente habla cualquier cosa y habla nada más porque tiene boca, ¿no? En el caso de comentarios escritos es porque tiene dedos, ¿no? Y tiene un teclado a la mano y escribe lo que se le venga en gana, ¿no? Pero es curioso como un factor común de todos estos comentarios es la búsqueda de culpables. Que si el presidente dijo esto, claro que el presidente es un tal por cual, que es el culpable, ¿no? Hace un instante leí una noticia sobre cierto presidente de una nación que está quitando un apoyo millonario a una organización que en estos momentos es clave para ayudar, al margen de todas las críticas que pueda tener esta organización. Yo creo, no me parece una buena decisión en este momento, ¿no? Se pueden hacer cuestionamientos después, pero dice, quito esto porque ellos son culpables de... Y todos los seres humanos nos especializamos en culpar. Particularmente en nuestra cultura latina, somos especialistas en eludir la culpa. Tenemos una forma de hablar nosotros. Por ejemplo, y pongo algo que seguramente te ha pasado a ti también, alguna vez lavando las cosas en mi casa, ¿no? Porque yo lavo las cosas en mi casa también, lavar a mi esposa, lavar a mis hijos, todo, pero no es una deshonra lavar las cosas, ¿no? Yo no sé si alguien tenga un pensamiento diferente ahí, pero no lo es para nada. Alguna vez lavando las cosas en mi casa, los platos, se me ha roto un plato y bueno, ya pues he tenido que ponerlo en la basura, ¿no? Pero nosotros en español decimos exactamente lo que yo he dicho. ¿Qué pasó con el plato? Se rompió. Y mi pregunta es,
¿El plato se rompe solo? No, no hablamos así, ¿acaso? No, eso no desnuda una mentalidad cultural que tenemos. Lo correcto sería decir, rompí un plato, pero no decimos eso, decimos se rompió el plato. Y es común hablar de esa manera, porque lamentablemente siempre buscamos culpables. Y cuando fracasamos o cuando fallamos en la fe dinámica, es cuando más culpamos, adivina quién, a Dios. Siempre Dios sale culpable de aquellas cosas que, que, que no logramos enfrentar porque nuestra fe dinámica es pobre, es desierta, es inexistente, ¿no? Y el caso de Sara es lamentable, es simbólico. Ella le dice a su esposo, no le dice soy estéril, dice, Dios me ha hecho estéril. Ahora tú dirás, pero es que Dios en realidad es el que, claro, claro que lo dice, pero no es la carga emocional de Sara, porque lo que Sarai, perdón, buscaba era un culpable para justificar la propuesta a Abraham. Y lo que le propone Sarai a Abraham es una propuesta culturalmente aceptada. ¿Qué pasaba? En esa época la esterilidad era una afrenta. Ciertamente yo debo reconocer que la esterilidad es una situación triste en cualquier época. Eh, con mi esposa no nos cansamos cada vez que podemos de agradecerle al Señor porque nos regaló dos hijos. Y lo que voy a decir de repente suena gracioso, ¿no? Hermosos, bellos, ¿no? Maravillosos, ¿no? Todos los padres decimos eso de nuestros hijos, ¿no? Ah, y lo agradecemos al Señor porque no hemos pasado el sufrimiento y tenemos amigos que amamos con todo nuestro corazón, que no han podido tener hijos y son personas con un amor por los niños increíble. A veces yo le he dicho a mi esposa, estos amigos posiblemente hayan sido padres, no sé, más cariñosos, más querendones, como decimos coloquialmente nosotros, con sus hijos, y Dios no les ha permitido. Y es cierto, Dios está de por medio en eso, pero Dios no es culpable. Dios tiene planes y la ejecución de un plan no es una culpabilidad, ¿no? En ningún sentido, ¿no? Es como cuando yo le digo a mi hijo que ya está más grande, papá, quiero ir a tal lugar, yo le digo, no vas a ir, no vas a ir, papá, que esto, que el otro, los demás se van a divertir y por tu culpa yo no me voy a divertir. No, no es una cuestión de culpa, no es una cuestión de mi culpa. Mi plan es proteger a mi hijo de ciertas circunstancias que yo veo que él no ve y yo no me voy a sentir culpable nunca por eso. Él podrá lamentarse de algo que piensa que otros tienen y él no tiene, pero ¿saben qué? A mí no me interesa, porque no me siento culpable. Yo me siento feliz porque yo veo cosas que mi hijo no ve todavía, porque a pesar de que ahorita ya es un adolescente, un jovencito, ya casi va a tener su mayoría de edad, todavía no ve cosas que yo sí veo. Hermanos, nosotros no vemos cosas que Dios sí ve. Y yo no puedo dejar de pensar siempre en este episodio de la muerte de Lázaro, ¿no? 4 días después Jesús llega a resucitar a Lázaro, pero sabes, Jesús sabía que Lázaro iba a morir cuando Lázaro estaba enfermo. El asunto es, ¿y por qué no impidió la muerte de Lázaro? ¿O por qué no vino antes? O como le dijeron las hermanas de Lázaro a recibir a Jesús, ¿no? Cuando Marta sale, Señor, si tú hubieras estado aquí, María también le dice lo mismo, Señor, si tú hubieras estado aquí, como, ¿qué? O sea, que fue un olvido, descuido, que él no es poderoso, él no sabe, no tiene el control de la situación. Por supuesto que no, él tiene el control de la situación siempre, pero Jesús da una respuesta que se la da a uno de los emisarios que le viene a avisar de la muerte de Lázaro, pero que la repite también cuando se encuentra con toda la gente que estaba ahí compungida y lamentando la muerte de este hombre, ¿no? Él dice, esta enfermedad es para la gloria de Dios, ¿no? Públicamente él dice, Padre, yo sé que siempre me escuchas, pero esto es para ser glorificado, hermanos. El plan de Dios es su gloria y eso no es un plan egoísta, ni un plan abusivo con nosotros en ningún sentido, porque en la medida que Él es glorificado, se glorifica en nuestras vidas siempre, ¿no? Y recuerda esto, ¿no? Pero vuelvo a hablar de la esterilidad en esa época. No solamente era una situación de tristeza, sino que la esterilidad además era una situación de vergüenza, como te digo. Entonces, ¿qué hacían las mujeres ricas, las que tenían posibilidades y tenían muchas criadas?
usaban la costumbre de la esposa o la mujer sustituta y tenían hijos a través de la esclava. Escogían una de sus esclavas, de repente la que tenía, puedo suponer yo, ¿no? Las mejores condiciones fisiológicas, ¿no? Para que salga bien el muchacho o la niña, se la daban a su marido, ellas autorizaban todo esto y el marido tenía relaciones sexuales con la criada y la criatura que nacía era adjudicada a la mujer estéril, ¿no? Hay una serie de televisión que se llama, ya me olvidé el nombre, uh, Housemaid Tale, sí, que recoge un poco de este concepto, ¿no? Bueno, es una serie cuestionable también, ¿no? Pero lo recordé, simplemente lo menciono, ¿no? No es que te estoy recomendando que lo veas por si acaso, ¿no? Pero es interesante, ciertamente, ¿no? Entonces, Sara culpaba a Dios para justificar algo que ellos entendían que estaba mal. Ahora, yo te quiero decir dos cosas respecto a esto, ¿no? Para entender un poco el contexto. Abraham y Sarai, su mujer y su sobrino y toda la familia de Abraham venían de unas prácticas paganas. Ellos adoraban a la luna. De eso ya hemos estudiado en sesiones anteriores. Y practicaban sacrificios y una serie de cosas que a Dios no le agradaban. Pero una vez que Dios llama a Abraham, en este punto ya habían pasado 10 años en que Abraham y su familia habían venido entendiendo y transformando su manera de pensar y sus costumbres, adaptándolas a lo que Dios esperaba de ellos. Porque mira, nosotros, a pesar de que vengamos de diferentes trasfondos, diferentes culturas, que tengamos diferentes costumbres, nosotros debemos entender de que al momento que venimos a Jesucristo, nosotros tenemos que asumir una nueva cultura, y es la cultura bíblica, la cultura de lo que Él nos enseña, sus principios, patrones, son las reglas del reino de los cielos, ¿no? Son las que se cumplen en nosotros. Y más allá de lo que la cultura nos diga, de lo que tus costumbres te señalen, de lo que tu abuelita te dijo, lo que tu tío te contó, ¿no? Lo que tu mamita te ha recomendado. Hermanos, y no lo digo en son de broma, te estoy diciendo que tú debes asumir la palabra de Dios como tu norma de vida. O sea, lo que Dios dice es lo que tú debes asumir para ti, ¿no? Entonces, Abraham, en lo que Dios le había revelado y había visto, por ejemplo, lo que pasó en Egipto, lo que le pasó a Lot, el contraste entre él y Lot, cómo Dios le dio una victoria con apenas un poco más de 300 hombres a un ejército victorioso que se había retirado. O sea, Abraham ya, después de 10 años, ya, perdón, discúlpame. Después de 10 años, Abraham ya tenía ya se había formado un concepto, una cosmovisión de cómo debería comportarse ética, moralmente delante de Dios. Y por supuesto eso lo había visto también Sarai, ¿no? Pero es imposible que no lo vea, ¿no? Es imposible que no lo vea. Entonces, Sarai en su argumento culpa a Dios para justificar el hecho de abrazar temporalmente el aspecto cultural. ¿Y por qué lo culpa a Dios? Porque aparte de decirle, Él me ha hecho así, le está diciendo implícitamente, no lo vemos ahí, está velado, pero está implícito también, porque recuerda que ellos tenían una promesa, y si la promesa era de descendencia, esta promesa involucraba a Sarai también. Hay quienes hacen un análisis, ¿no? Yo no comparto esto, ¿no? Que dicen que Abraham no sabía con quién iba a ser el cumplimiento de la promesa. Yo no creo esto en ningún sentido. No creo esto en ningún sentido, ¿no? Abraham supo desde el primer momento que era con Sarai. Y más allá de la revelación explícita que Dios le pudo haber dado, yo veo la enseñanza general de las Escrituras, ¿no? Dios honra el matrimonio. Y Dios honra el matrimonio entre un hombre y una mujer, y entre un solo hombre y una sola mujer, ¿no? Dios honra ese matrimonio. Hermanos, la sociedad podrá decir, y yo no sé si llamarle cultura a esto, ¿no? Pero la pseudocultura que se nos pretende imponer podrá decir que existen diferentes tipos de familia, hombre con hombre, mujer con mujer. Hermanos, la verdad es que eso puede ser un punto de vista humanista y cultural, y en tanto un punto de vista nada más lo dejamos ahí, no lo compartimos para nada, pero de acuerdo a lo que nos enseña la Biblia como principio eterno, el matrimonio está formado por un hombre y por una mujer
y punto, ¿no? Esa es la enseñanza bíblica, esa es la enseñanza bíblica. Quienes piensan diferente no los odiamos para nada, al contrario, les decimos que necesitan la salvación en Jesucristo, es lo correcto, ¿no? Pero es la enseñanza bíblica. Entonces, para mí es inconcebible que Abraham haya pensado de que había posibilidad de tener descendencia con otra mujer, ¿no? Bueno, la cosa es que Sarai, sabiendo esta promesa, se la pasa olímpicamente y decide ir por el camino de lo que decía la cultura. La cultura. Eh, Hay otro detalle aquí que vemos de Sarai, que realmente es otra cosa en la forma moderna que tenemos de desarrollar esta fe dinámica, ¿no? El asunto de ponerle plazos a Dios. Claro, o sea, ya habían pasado 10 años y Sarai le dice a Abraham, pues ya, mira, o sea, yo tengo 75 años de estéril, ¿no? Dios me ha hecho así, él tiene la culpa, y bueno, vamos a recurrir pues a los métodos que todo el mundo sabe que se pueden usar. Además, hasta esto va en contra de la enseñanza bíblica para nada. Los que somos casados sabemos que conversaciones tan importantes como este tópico que están tratando ellos, bueno, de repente no lo hemos tenido, por supuesto, ¿no? Pero digo, cuando son temas tan relevantes y tan importantes, no se toman en tres frases, ¿no? No se toman, no se realizan esas conversaciones así, de ninguna manera. Son conversaciones más largas, a veces son acaloradas, porque eso es lo que pasa, ¿verdad? ¿No? A veces tenemos que defender nuestros puntos de vista, a veces no basta con una sola conversación, no llegamos a ningún punto, a veces hasta de por medio hay uno que otro enojo y continuamos con la conversación luego. Yo creo que esta conversación fue larga, en realidad. Y, y si recordamos lo que pasó en el capítulo 15, que es un poquito antes nomás de esta situación, cuando Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, Abraham tenía la fe salvadora, por supuesto. Entonces, en medio de esta conversación, yo te aseguro que Abraham debe haber dicho, aunque sea algo, ¿no? Eh, Posiblemente haya expuesto el tema de, pero, ¿y lo que ha dicho Dios? Hermanos, y aquí viene un tema que tenemos que meditar, ¿no? Muchas veces el desarrollo de la fe en la familia no es equitativo. Y claro, esto puede ser justificable desde el punto de vista de que somos personas diferentes. El mismo hecho de que venimos de experiencias diferentes, de familias diferentes, de historias diferentes, podría ser, como te digo, una justificación para esto. También está el asunto de que Dios obra en diferentes maneras en cada individuo. Recuerda, Dios es un Dios de individuos. ¿Te acuerdas? Lo vimos la sesión anterior de Génesis, ¿no? Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. eh, Dios actúa de esa manera, ¿no? Dios es un Dios de individuos. Y como sea, esta situación de desbalance, de crecimiento espiritual en la familia, muchas veces provoca retrocesos en el desarrollo del plan de Dios para el matrimonio. Y cuando te digo retrocesos, no es que nosotros estorbemos de manera exprofesa el plan de Dios, los planes de Dios son infalibles, se cumplen, sino que nos hacemos un daño ya presupuestado por Dios, por supuesto, ¿no? Y yo quiero invitarte a una reflexión. Bueno, para cada individuo, yo sé que me ven algunos solteros también, ¿no? Pero si hay una pareja de esposos viéndome, sin necesidad de que se miren y se acusen, ¿no? Yo te invito a que hagas una reflexión personal. Ah, ¿Cómo va el desarrollo de tu fe dinámica en estos tiempos? En tu vida como cristiano, como cristiana. Eh, ¿Está a la par que el de tu cónyuge? ¿Te has quedado atrás? De repente tú eres el que dices, bueno, tengo una fe
más desarrollada. Mira, yo te voy a decir una cosa y yo quiero que lo entiendas. A veces algunos dicen, no, pero es que la labor del esposo es trabajar en la vida espiritual del esposo, hijos, y claro, no lo voy a negar. Eso es una verdad. Eso nos enseña Pablo en Efesios capítulo 5, cuando pinta al marido como cabeza de la mujer, exactamente como Cristo es cabeza de la iglesia, ¿no? En el sentido de que es capaz de dar su vida como Cristo da y es capaz de trabajar en presentársela, en santificarla, ¿no? Y el trabajo del esposo en muchos sentidos tiene que ver con eso, ¿no? Con tratar de trabajar en la santificación o proveer una estructura para la santificación de su esposa, pero el esposo finalmente no es el Espíritu Santo y no puede lograr en la esposa lo que Dios no, a Dios la esposa no le permite, ni viceversa también. A veces es la esposa la que tiene un desarrollo espiritual más grande en el matrimonio, un desarrollo de fe más grande, y el esposo está ahí a duras penas arrastrándose. Y bueno, las mujeres tienen esto, perdónenme damas, pero es cierto, ¿no? De repente no en todas, pero mayormente. Las estadísticas no engañan, ¿no? Y es la forma como Dios ha creado a las mujeres, por cierto, ¿no? Eso lo vimos desde nuestros estudios de los primeros capítulos, el segundo capítulo de Génesis apenas, ¿no? Dios la mujer tiene esa tendencia a sentirse, a tener vocación de Espíritu Santo, ¿no? A sentir que ella puede transformar la vida del esposo, que ella puede hacer de que su esposo cambie, se convierta en otra persona, ¿no? Y hay esta vocación maternal, siempre dándole a su esposo órdenes, ¿no? Dándole siempre, tratando de formarlo, de amoldarlo, ¿no? De personalizar a su marido, ¿no? Y bueno, si tu mujer es la que tienes el desarrollo espiritual más grande en tu matrimonio, porque como te digo, lamentablemente hay siempre un desbalance, ¿no? Tú no vas a poder transformar a tu esposo. Esposos, y por cierto, cada individuo, cada persona que está viendo esta transmisión, tú como individuo eres responsable del desarrollo de tu fe dinámica, de tu crecimiento espiritual, del desarrollo de tu santidad progresiva, ¿no? Tú eres el responsable, nadie más es responsable, ni siquiera Dios es responsable, porque si fuera por responsabilidad de Dios, uy, tú andarías bien derechito, no solamente tú y yo posiblemente ya andaríamos flotando como angelitos, ¿no? De la santidad que tendríamos. Pero no, este aspecto, hermanos, del desarrollo espiritual es un aspecto que nos involucra a nosotros en gran medida. Y claro, dependemos del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no va a trabajar ese aspecto por nosotros, depende de nosotros. Yo te pregunto nuevamente, ¿cómo va tu desarrollo, tu crecimiento espiritual? ¿Cómo va el ejercicio de tu fe en estos tiempos? Estos tiempos son difíciles, esos tiempos son complicados, ¿no? Y muchas veces nos llenamos la boca diciendo, hay que confiar en el Señor, pero el asunto es que nosotros no confiamos en el Señor, porque si confiáramos en el Señor, entonces andaríamos, entendiendo de que muchos trabajan desde casa, lo cual es mi situación también, pero andaríamos después del tiempo de trabajo, andaríamos buscando al Señor en oración y a través de su palabra. Y de repente me equivoco, pero me arriesgo a decir esto, muchos de nosotros no lo estamos haciendo. Estamos invirtiendo más tiempo en otras cosas y no aprovechando este tiempo fabuloso, ¿no? Invaluable que el Señor nos permite tener en esta época, en buscarlo, en crecer, en aprender más de Él, hermanos. Y es indispensable que hagamos esto. Es indispensable que hagamos esto. Mira, aquí en la vida de Abraham y Sarai vemos que hay un desbalance y lamentablemente, ¿no? Y aquí viene un factor que es siempre importante considerar, el carácter. Carácter no es lo mismo que temperamento. Nacemos con el temperamento, pero el carácter se forja. La Biblia nos habla en Gálatas 5, 22 y 23, si no me equivoco, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley, es lo que nos dice la Biblia. Ahora, estas características es el fruto del Espíritu, no es otra cosa, hermanos, que el carácter de Cristo que debe reproducirse en nosotros. Ese es parte del fruto que Dios quiere ver en nosotros. ¿Te acuerdas en Juan 15, en este discurso que da Jesús ahí entre el aposento alto y el huerto de Getsemaní acerca de la vid verdadera, ¿no?
Dice que en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis fruto. Bueno, Dios quiere ver carácter. Y lo que vemos aquí en la vida de Abraham, lamentablemente, es de que a pesar de que tenía la fe salvadora, tenía una falta de carácter terrible, tremendas falencias de carácter. Él se pudo haber parado firme, no lo hizo, ¿no? Su mujer le dijo, bueno, Abraham, no, que mujer, que la promesa, ninguna promesa. No, que Dios, yo no voy a estar hasta cuando, hasta, no, imagino a salir de repente así, sí, claro, tú tienes todo el tiempo, yo no tengo todo el tiempo, no, claro, tú eres viejo, no, no, ¿sabes qué? Ni una palabra más. Mañana mismo llamamos a la criada, hacemos una pequeña ceremonia y tú mismo eres, ¿no? Pero mujer, nada, mujer, ya mujer, lo que tú digas, mi amor, la última palabra que tienen los hombres, ¿no? Y la broma esta, ¿no? Sí, mi amor, ¿no? Sí, mi amor. Y la falta de carácter. Hermanos, no estoy hablando aquí de machismo, de feminismo, ni de tonterías. Estoy hablando netamente de la enseñanza bíblica de cómo debe ser el carácter de Cristo reproducido en nosotros. El carácter de Cristo nos hace mantenernos firmes en lo que la Biblia dice. En el caso de Abraham, firmes en lo que la promesa de Dios, de un Dios que no miente y de que ya le había certificado por lo menos 3 veces de que su promesa era firme y que iba a suceder, Abraham debió pararse en eso, ¿no? Pero no lo hizo, no lo hizo, ¿no? Entonces, las decisiones sin fe la decisión sin fe que tomó esta pareja nació de mirar 10 años y no pasaba nada, la vejez de ambos, posiblemente hasta de repente estaban pensando en una próxima muerte, inminente por cierto, ¿no? Pero de repente muy cercana en la cabeza de ellos, ¿no? Entonces eso era la... Hermanos, debemos ver la realidad, claro que sí, ¿no? No debemos ser tan ilusos de andar como ignorando lo que está pasando, no siendo objetivos, pero encima de la realidad está la verdad, y la verdad es lo que Dios dice, ¿no? La fe dinámica, una de las cosas que expone Hebreos, es de que dice que la fe es la fe conecta el futuro, es decir, la promesa de Dios. Cuando digo futuro, no me refiero a lo que yo o nosotros como personas, como cristianos, caprichosamente queremos que suceda, ¿no? Porque es una doctrina equivocada, ¿no? La que yo declaro y pasa. No, eso no enseña la Escritura, para nada, ¿no? Y espero que te quede claro, ¿no? Pero lo que nos dice Hebreos es que la fe dinámica conecta el futuro, es decir, el cumplimiento de las promesas de Dios, sabiendo que Dios que las promete no miente, ¿no? Las conecta con el presente y a pesar de que no las vemos, son una realidad. Ya, esa fe no la ejercieron, no la ejercitaron ni Saraí ni Abraham. Y esa fe es la que necesitamos para mirar la verdad. Hermanos, estamos en un tiempo de crisis y con esto quiero terminar. Ya no salimos del primer versículo, mira, tantas cosas, los primeros versículos se pueden decir, la palabra de Dios es inagotable, cuánta enseñanza hay en la palabra de Dios, hermanos. Por eso te digo, ¿no? Aprovecha este tiempo para sacar las perlas de la palabra de Dios. Es un tiempo invaluable. Tú podrás decir, no, pero es que yo quisiera ver las cosas como tú. No, hermanos, aquí no tiene que ver nada. Tú tienes el mismo Espíritu Santo que yo tengo, hermanos. Yo soy tan ignorante de la palabra de Dios como tú lo eres. Y cada vez que yo me presento frente a la palabra de Dios, hermanos, no existe pues ni que yo leo bastante, ni títulos, ni nada. Quizás esas cosas a nuestro corazón, ni para leer, y mucho menos para obedecer. Y eso es lo que tienes que entender, ¿no? Bueno, vamos a dejar ahí este estudio. Vamos a continuarlo la siguiente semana, ¿no? Si Dios lo permite. Y acompáñame, por favor, en una palabra de oración. Señor, gracias por haber meditado tu palabra. Es una enorme bendición. Gracias, Señor, porque si por un lado tú nos has regalado la salvación y hemos accedido a ella por gracia, por medio de la fe, eso no es todo, Señor, en nuestra vida como hijos tuyos. Necesitamos hacer tangible nuestra fe salvadora en nuestra relación cotidiana. De eso hemos hablado, Señor. Te pedimos por las personas que nos rodean y ayúdanos a ser de bendición para ellos. No solamente con los que nos caen bien, Señor, porque qué fácil es hacer bien a los que nos hacen bien, hablarles bien a los que nos hablan bien,
Qué fácil es, Señor, saludar a los que nos saludan, tal como dijo el Señor Jesús, pero la ética del reino, es decir, la evidencia, lo tangible de que somos hijos de Dios, no se ve en eso, sino en hablarle a aquellas personas que de repente hasta ni nos hablan, Señor. Ayúdanos a hacer tangibles la fe en estos días, en estos tiempos, pero ayúdanos, Señor, a por encima de la realidad que estamos viviendo, ver la verdad que tú tienes para nosotros. Y es que nosotros tenemos un destino eterno. Nuestra vida no está restringida a esta realidad, por más dura que sea, sino que tenemos esperanza, Señor. Bendito sea tu nombre por darnos esa esperanza. Muchas gracias, Señor. Te agradecemos esto en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Hermanos, muchas gracias por acompañarnos. De verdad que para mí es, de verdad, no sé si lo puedas percibir, pero es una gran emoción compartir la Biblia con ustedes. Y por favor te pido que compartas, por favor, este enlace, compartas nuestra página de Facebook, compartas el canal de YouTube por donde transmitimos estas enseñanzas con todas las personas que puedas, ¿no? Es tiempo de compartir, de que otras personas puedan entender la palabra de Dios, ¿no? Desde el punto de vista netamente bíblico.